Cordial saludo. En este video vamos a realizar entonces un ejercicio relacionado con el cálculo de las fuerzas internas en estructuras por el método de los nodos. Entonces el contenido de este video es el siguiente. Primero que todo vamos a hablar de las competencias a desarrollar en el mismo, el planteamiento del ejercicio, la solución al ejercicio y la bibliografía utilizada. Ok, entonces primero que todo, en cuanto a las competencias, tener en cuenta que vamos a trabajar la temática relacionada con la unidad 1, que es estática, específicamente lo relacionado con el análisis de estructuras por el método de los nodos y alguna parte haremos del método de secciones. Obviamente, para aplicar el análisis de estructuras debemos tener en cuenta que hay que aplicar teoría de equilibrio de la partícula y momento de una fuerza que tiene que ver con el equilibrio de cuerpos rígidos. Entonces las competencias a desarrollar aquí son las siguientes. Primero, que el estudiante aplica correctamente métodos gráficos y analíticos para la composición, descomposición y equilibrio de los sistemas de fuerzas, ya sea una partícula o de un cuerpo rígido. Y segunda, en una parte, el estudiante determina las fuerzas en una estructura simple, quiere decir que las fuerzas internas. Entonces hasta aquí vamos de esta competencia, solamente está acá. Calcular las fuerzas en una estructura simple. Entonces el planteamiento del ejercicio es el siguiente. Nos piden calcular las fuerzas internas de cada una de las barras o en cada una de las barras o elementos de la cercha asignada por el método de los nodos y clasificarlas como de tracción, compresión o de fuerza nula. Hacer los diagramas de cuerpo libre para cada uno de los nodos y resolver detalladamente. A lo que se refiere es a aplicar el método de nodos. Y al final, pues los valores, incluirlos en una tabla de resumen. También se pide tomar un tramo de la estructura que involucre solo 2 o 3 nodos y calcular la fuerza interna en una de las barras seleccionadas utilizando el método de las secciones, que es el otro método para resolver. Dice que utilice este resultado como criterio de verificación del valor encontrado para la misma barra por el método de los nodos. Bien, entonces, la estructura es esta. Aquí están las fuerzas externas que ya se calcularon en un ejercicio anterior, ¿cierto? Y el diseño como tal de la estructura con todas sus medidas y demás. Entonces, continuemos con la solución del ejercicio. Bien, entonces una vez tengamos ya la estructura a determinar, lo primero que hay que hacer es calcular las reacciones en los apoyos de dicha estructura para poder solucionar ya las fuerzas internas por el método de los nodos o de los nudos. Aquí tenemos la estructura a diseñar, diseñada, y tenemos que hacer los cálculos. Para esto, inicialmente podríamos decir que como esta estructura, para hacerlo rápidamente, sabemos que como esta estructura es una estructura simétrica, simplemente podríamos sumar todas las cargas y dividirlas entre 2 y esas serían las reacciones en Y, AY y GY, porque a X vemos que en AX no hay nada, no hay ninguna otra carga, por lo tanto AX nos va a dar 0, pero vamos a hacerlo por el método tradicional de equilibrio de cuerpos rígidos. Recuerden que en el equilibrio de cuerpos rígidos lo que se hace es sumatoria de fuerza igual a 0 y sumatoria de momentos con respecto a un punto del cuerpo igual a 0. Entonces en este caso vamos a igualar las reacciones hacia arriba a Y, GY, y la reacción a X vamos a tener en cuenta o a asumir que es hacia la derecha. Entonces si hacemos sumatoria de fuerza en dirección X igual a 0, en X solamente aparece la fuerza AX, entonces AX es igual a 0, y ahí lo definimos. Si hacemos sumatoria de fuerza en Y igual a 0, sabemos que AY más GY menos la suma de todas las fuerzas externas es igual a 0, y al sumar todas las fuerzas externas y pasar al otro lado de la ecuación nos da que AY más GY es igual a 30.96 kN. Por último, se aplican momentos con respecto a uno de los puntos. En este caso lo que se hace es que el punto del momento sea una de las dos reacciones. En este caso vamos a tomar A. Para hacer momentos con respecto a la fuerza Y y la fuerza de 2.58 aplicada en A, pues no producen momentos con respecto a A. Entonces al final
vamos a decir que los momentos en el sentido de la manecilla del reloj son positivos, en el sentido contrario son negativos. Por lo tanto, todas las fuerzas externas en B, C, D, E, F y G producen momentos positivos, cada uno con su respectiva distancia. Entonces, por ejemplo, la fuerza aplicada en B produce un momento igual a su fuerza, que es perpendicular a la distancia AL de 1 metro, de 1.5 metros, perdón. La fuerza de 5.16 aplicada en C se debe multiplicar por ya 3 metros, y así esta por 3, por 4.5, esta por 6, esta por 7.5 y esta última por 9. Por lo tanto, lo que hacemos es que sacamos factor común de la misma fuerza esta, 1, 2, 3, 4, 5 veces, la sacamos factor común de sus distancias, que es 1, 5, 3, 4, 5, 6, 7.5 y por último la fuerza de 2.58 por 9. Al final la fuerza GY o la reacción GY produce un momento negativo, porque es contrario a las manecillas de reloj, por una distancia de 9 metros, y eso es igual a 0. De aquí a esta última ecuación se despeja la GY y se reemplaza en esta ecuación para calcular AY, y vemos que AY y GY pues tienen la misma magnitud, que fue lo que dije al principio, por tratarse de una cercha, o en este caso estructura simétrica. Bien, una vez hayamos determinado las reacciones en los extremos de la estructura, entonces procedemos a determinar las fuerzas internas sobre cada uno de los elementos de la estructura por el método de los nudos. Entonces vamos a leer lo que dice acá. Se realizará o se realiza el cálculo de los valores de las fuerzas a las que están sometidos los elementos por medio del método de los nodos o nudos. Este método consiste en aplicar equilibrio de partículas en cada uno de los nodos. Eso es lo que vamos a hacer. Por eso necesitábamos calcular las reacciones. Teniendo en cuenta que la estructura es simétrica, entonces se calculan solo los nodos A, L, B, K, C y D, y luego los elementos gemelos de la parte derecha tendrán el mismo valor de la fuerza. Esto quiere decir que, por ejemplo, AB va a tener la misma fuerza interna que FG, que FH va a tener la misma fuerza interna que BL, que CK va a tener la misma fuerza interna que EI. Por lo tanto, vamos a aplicar equilibrio de partículas solamente en los nodos A, B, L, C, K y D. De ahí salen la mitad de las fuerzas, incluyendo la de DJ, y por ende, como es una estructura simétrica, estas fuerzas internas de estos elementos van a ser las mismas de su gemelo en la parte izquierda. Eso es lo que vamos a hacer. Ok. Otra cosa que vamos a tener en cuenta aquí adelante: se tomarán las sumatorias de las fuerzas en X positivo a la derecha siempre. Se tomarán las sumatorias de las fuerzas en Y positivo a la derecha hacia arriba siempre. Se supondrá que todos los elementos están en tensión. Ojo con esto. Voy a suponer aquí, aunque ustedes lo pueden resolver con otro método, pero aquí lo que vamos a hacer es que vamos a suponer que todos los elementos están en tensión. Para esto se dibujarán siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos, como este caso, ya la vamos a ver. Si el valor resulta negativo, significa que no estaba en tensión, sino está en compresión, y si resulta positivo, significa que ese valor asumido está bien, es en tensión. Por último, no vamos aquí, como no estamos viendo acá clases de geometría analítica o de solución de ecuaciones, pues lo que vamos a hacer simplemente es que las ecuaciones que nos salgan, en este caso como estamos haciendo equilibrio de partículas, en el plano van a ser dos ecuaciones con dos incógnitas en su mayoría. Por lo tanto, las vamos a resolver por el método de eliminación de Gauss-Jordan para un sistema 2×2. Aquí vamos a hacer la solución fácil, pero aquí no vamos a mostrar cómo se hace la solución de la ecuación, sino simplemente la aplicación de la misma, que es lo que nos interesa. Bien, entonces arrancamos con el nodo A. Por ejemplo, en el nodo A, si ustedes se fijan, concurren la reacción AY, AX vale 0, la fuerza de 2.58 kN, la fuerza del nodo AB y la fuerza del nodo AL. Eso en A. Por lo tanto, hacemos el diagrama de cuerpo libre acá del nodo A. Sabemos que la fuerza
de reacción a Y es hacia arriba, sabemos que la fuerza de 2.58 es hacia abajo, y las tensiones en los elementos AB y AL las asumimos saliendo. Significa esto que estamos asumiendo que las tensiones del nodo AB, perdón, del elemento AB y del elemento AL son positivas. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerza en dirección X positiva a la derecha. ¿Qué nos quedaría? AB por el coseno de 30 más AL, no hay nada más, igual a 0. Esta es una ecuación. Ahora en Y, sumatoria de fuerza en Y igual a 0, positivo hacia arriba. Entonces ¿qué nos queda? 15.48 kilonewton menos 2.58 kilonewton más AB por el seno de 30 grados es igual a 0. En este caso es rápido porque aquí en esta ecuación solo tenemos una incógnita que es AB. Simplemente la despejamos y acá, y AB nos va a dar menos 25.8 kilonewton. Al reemplazarla en la ecuación inicial obtenemos que AL es igual a 22.343 kilonewton. Al darnos AB negativo, ¿qué significa? Que en realidad AB está en compresión, y al darnos AL positivo, ¿qué significa? Que en realidad AL está en tensión. Este es el nodo A. Luego pasamos al nodo B. Fíjense, en el nodo B que concurre la fuerza BL, la fuerza LK y la fuerza AL, que ya conocemos porque ya calculamos. Entonces LB lo asumimos en tensión, LK lo asumimos en tensión, y AL vamos a asumirlo en tensión, así nos haya dado negativo acá, en este caso no es positivo. Entonces AL vamos a asumirlo en tensión, todo saliendo del nodo. Entonces en X, sumatoria de fuerza en X nos da que LK, ¿cierto? Positivo a la derecha, menos AL es igual a 0. Si reemplazamos, queda LK menos AL, que ya lo conocemos, 22.343 es igual a 0. De aquí despejamos da LK, y LK nos da un valor de 23.343 kilonewton. Quiere decir que está en tensión porque dio positivo. Y si aplicamos sumatoria de fuerza en Y, positivo hacia arriba, sabemos que LB es igual a 0 porque no hay otra fuerza en Y. Eso significa que LB es un elemento de amarre o de fuerza 0. Por lo tanto, al ser LB o BL elemento de amarre o de fuerza 0, su gemelo, que es FH, también va a estar sometido a fuerza 0 y va a ser un elemento de amarre. Seguidamente pasamos al nodo B. Si subimos aquí al nodo B, vemos que en B concurre la fuerza de 5.16, la tensión AB, que ya la conocemos, la tensión BL, que sabemos que es 0, la tensión BC y la tensión BK, que son las dos incógnitas, BC y BK. Bien, aquí las tenemos dibujadas con sus respectivos ángulos. ¿Listo? Los ángulos pues nosotros los sacamos de la misma estructura. Sabemos que BC pues tiene 30 grados con respecto a la horizontal hacia arriba, que BK tiene 30 grados con respecto a la horizontal hacia abajo, que BA pues tiene 30 grados con respecto a la horizontal hacia abajo, hacia la izquierda, y el resto son verticales. Bien, eso lo tenemos acá. Aquí estoy colocando que BL o LB es 0, entonces eso no se va a tener en cuenta. La fuerza de 5 y 16 hacia abajo, entonces aplicamos la ecuación. Entonces en X sabemos que BC por el coseno de 30 más BK por el coseno de 30 menos AB por el coseno de 30 es igual a 0. Esta es la ecuación que tenemos acá. Si sacamos factor común el coseno de 30 y pasamos a dividir al otro lado de la ecuación, pues se desaparece y nos queda que BC más BK es igual a AB, que es lo que tenemos acá. BC más BK es igual a B, que es menos 25.8. Bien, mírenlo acá, AB menos 25.8. Tenemos una ecuación acá. Si hacemos sumatoria de fuerza en Y igual a 0, positivo hacia arriba, queda que BC seno de 30 menos BK seno de 30 menos 5.16 menos AB por el seno de 30 es igual a 0. Por lo tanto, pasando el 5.16 al otro lado de la ecuación, sacando factor común
perdón, AB ya la conocemos, AB es menos 25.8, entonces reemplazando AB acá por el seno de 30, sumándolo a menos 5.16 y pasándolo al otro lado, ¿cierto? Sacando factor común seno de 30 y mandando a dividir, nos queda la ecuación esta, BC menos BK es igual a menos 15.48. Entonces, entre esta ecuación y esta ecuación tenemos un sistema de 2×2, dos ecuaciones, dos incógnitas, resolvemos en cualquier calculadora o PC y obtenemos como resultado que BC nos da menos 20.64, es decir que está en compresión, y BK es menos 5.16, que también está en compresión. Luego de pasar por el nodo B, entonces vamos al nodo K. Entonces fíjense, nosotros vamos a L, B, K. La idea siempre es ir a un nodo en donde solamente hayan dos incógnitas. Si nosotros vamos directamente, por ejemplo, a C, en vez de arrancar por A, el ejercicio, entonces en C vamos a tener 1, 2, 3 y 4 incógnitas. No podemos, porque solamente vamos a tener dos ecuaciones. La idea es arrancar de tal manera que siempre vayamos a tener solamente dos incógnitas. Entonces arrancamos de A, pasamos por L, después B y vamos acá. Si nosotros vamos acá, entonces BK nosotros ya la conocemos, LK también la conocemos, por lo tanto las incógnitas van a ser CK y KJ. Entonces vamos aquí, entonces en K concurren LK, que ya la conocemos, BK, que ya la conocemos con el ángulo de 30, KC hacia arriba y KJ hacia la derecha. Siempre acuérdense que las tensiones se dibujan, en este caso las estamos subiendo positivas, no sea en tensión, por eso saliendo siempre del nodo. Entonces si hacemos sumatoria de fuerzas en X, positivo a la derecha, nos queda que KJ menos BK coseno de 30 menos LK es igual a 0. De ahí obtenemos que KJ, que es la desconocida acá, es igual a LK más BK coseno de 30, y LK y BK la conocemos. BK, mire acá, y LK la tenemos acá. Entonces al reemplazar, pues aquí yo no hice paso a paso, pero lo que estamos haciendo se lo estoy explicando. Reemplazamos LK y reemplazamos BK, y hoy tenemos directamente KJ, que nos da 17.874 positivo, quiere decir que está en tensión. Nos vamos a Y, sumatoria de fuerza en Y positivo hacia arriba, entonces queda que KC más BK por el seno de 30 es igual a 0. Entonces como conocemos BK, reemplazamos, pasamos al otro lado de la ecuación y nos da que KC da 2.58 positivo, quiere decir que está en tensión. ¿Por qué positivo? Mira, aquí está el menos de la ecuación, pero BK a nosotros nos había dado negativo. A reemplazar el menos acá queda positivo KC, y que está en tensión. Por último, fíjense, ya vamos a L, B, K, ahora pasamos a C. Entonces hacemos en C, ya concurre CD, concurre BC, que ya está calculada, concurre KC, que también está calculada, y concurre CJ, que es una incógnita. Ahora ese ángulo CJ, ¿de dónde sale? Si ustedes se fijan acá, ustedes ya conocen las medidas de los elementos. Entonces la tangente de este ángulo, asumiendo que no lo conocemos, es igual a CK sobre KJ. Listo. Entonces lo que hacemos en la calculadora es invertir tangente de CK sobre KJ y nos da el ángulo, que en este caso fue 49.1, es el ángulo de CJ. Bien, entonces hacemos lo mismo que venimos haciendo hasta el momento. Sumatoria de fuerza en X igual a 0, positivo a la derecha, nos queda CD coseno de 30, ¿cierto? Más CJ coseno de 49.1 menos BC por el coseno de 30 es igual a 0. De ahí obtenemos una ecuación con dos incógnitas que son CD y CJ, estas dos. Hacemos sumatoria de fuerza en Y igual a 0, positivo hacia arriba, y obtenemos que CD, esta por el seno de 30
menos CJ por el seno 49.1 menos 5.16, que es la carga en ese nodo, menos KC menos BC por el seno de 30 es igual a 0. Reemplazando el valor de KC y el valor de BC, obtenemos otra ecuación en función de CD y CJ. Estas dos ecuaciones se meten en cualquier sistema para resolverla y nos da como resultado que CD es igual a menos 15.472, quiere decir que está en compresión, y CJ nos da menos 6.822, también quiere decir que está en compresión. Bien, por último, entonces fíjense, y vamos nuevamente a L, B, K, C y pasamos a D para poder solucionar ya DJ, porque CD ya la tenemos. En realidad aquí nos va a sobrar una ecuación porque CD ya la tenemos, entonces lo que necesitamos es DJ. Entonces vamos aquí abajo, nodo D. Entonces el nodo D concurre una fuerza o una carga externa, ¿cierto? D hacia abajo, DJ hacia abajo y CD hacia abajo y a la izquierda. Los ángulos estos pues son de acá mismo, ¿no? Este ángulo de 30 es el mismo que forma D con la horizontal acá y D con la horizontal por este lado. Bien, ahora al aplicar sumatoria de fuerza en X igual a 0 positivo a la derecha, nos queda que DE coseno de 30 menos CD coseno de 30 es igual a 0. De ahí obtenemos que DE y CD son iguales, y como ya tenemos CD calculada, por ahí decía, por eso les decía que sobraba ahí una ecuación, ¿cierto? D igual a CD, miren acá, nos da negativo, entonces en compresión también, porque es un elemento gemelo, CD y DE son gemelos. Ahora sumatoria de fuerza en Y igual a 0, toma positivo hacia arriba, entonces nos queda que menos CD seno de 30 menos DE seno de 30 menos 5.16 menos DJ es igual a 0. Como tenemos DE, ya ahí tenemos DJ, pues entonces calculamos por último DJ. Entonces DJ nos da 10.312 kilonewton. Positivo significa que está en tensión. Entonces por último lo que hacemos es que ya una vez tengamos todos los valores de las tensiones o compresiones en cada uno de los elementos, pues vamos a hacer la tabla. Entonces fíjense, vuelvo e indico, el valor de la fuerza interna de AB es igual al valor de la fuerza interna sobre FG. El valor de la fuerza interna de CK es el mismo valor de la fuerza interna de EI. Y el valor de la fuerza interna de LK es el mismo de IH. Entonces por lo tanto aquí al final se hace una tabla en donde tengamos ya todo. AB y FG son iguales, AL y HG son iguales, y así hacemos todo, colocamos la fuerza interna sobre cada una de ellas, y por último decimos si está en tensión o compresión. Entonces por eso les decía que siempre vamos a asumir que las fuerzas están en tensión, o sea, saliendo los nodos, de tal manera que si nos da negativo es compresión, si nos da positivo es tensión, y si nos da 0 es porque es un elemento de amarre, que es lo que tenemos acá. Entonces esta es la tabla que deben determinar para el primer punto. A la segunda parte decía que debían aplicar el método de secciones, y con ese método de secciones pues calcular el valor de la fuerza en un solo elemento, y que ese lo pueden utilizar para comparar con el método de nodos o nudos. Entonces en este caso lo que hicimos fue que cortamos acá, hicimos un corte, bien, como si hiciéramos un corte acá acá, listo, como si hiciéramos un corte acá por estos tres nodos, el B, el BC, el BK y el LK, y obtenemos este dibujo, este diagrama. El método de las secciones pues consiste en aplicar
seccionar una parte de la estructura y aplicar equilibrio de cuerpos rígidos. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos aplicar sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. Entonces, para este caso, como es tan sencillo acá, fíjense que entonces aquí al hacer el corte, pues tenemos que decir que sobre esta parte de la estructura actúan la fuerza BC, la fuerza BK, la fuerza LK, la fuerza externa de 5.16 sobre B, la fuerza externa de 5.58 sobre A y las reacciones sobre A. Como dice que solamente debemos calcular una fuerza sobre uno solo de los elementos, pero lo más fácil es, por ejemplo, calcular la sumatoria de los momentos en B. Si nosotros aplicamos sumatoria de momentos en B, nos deshacemos de una vez de BC y de BK, porque ellos, como concurren en B, no producen momento con respecto al mismo punto. En cambio, LK sí. Entonces, al aplicar momentos con respecto a B, nos da que esta fuerza de 2.58 por una distancia de 1.5, ¿cierto? Ese es el momento. Que esta fuerza de 15.48 también es por un momento, que es este. ¿Listo? En este caso vimos que en sentido contrario la masilla de reloj es positivo, por lo tanto esta fuerza de 2.58 produce un momento positivo, mírenlo acá, mientras que esa fuerza de 15.48 produce un momento negativo, y LK produce un momento con respecto a B positivo, igual a LK por el valor de la distancia entre B y L, que es verticalmente, que es 0.86. Al hacer esa sumatoria de momentos, decir que es igual a 0, la única incógnita que nos queda es LK, y la despejamos, y nos da que LK es de 22.343 kilonewton en tensión. ¿Por qué en tensión? Porque nos dio positivo. Lo estamos subiendo saliendo en tensión y nos dio positivo, significa que está en tensión. ¿Listo? Y entonces lo que hacemos es validar. Entonces LK la buscamos, dio 22.343 y lo buscamos por acá arriba donde lo habíamos calculado. Míralo acá, 22.343 y en tensión, quiere decir que está bien realizado el problema. Entonces ustedes pueden resolver la estructura por el método de nudos o por el método de secciones, o por ambos métodos para corroborar. Bien, hasta luego. Bueno, entonces una vez desarrollado el ejercicio y solucionado, pues lo que debemos entregar nosotros como resultado es una tablita similar a esta, en donde involucremos los nodos, en este caso gemelos, porque es una estructura simétrica, y cada una de sus fuerzas, y digamos si es de tensión, compresión, o como en este caso de los elementos LB y HF, que dieron elementos de amarre o de fuerza cero. Bien. Y por último, entonces, la bibliografía utilizada para el desarrollo de este ejercicio, pues es el libro guía de estática del grupo editorial Patria, que se encuentra en la biblioteca de la Universidad Nacional de Alta Distancia. Bien, hasta luego.